Esencialmente es una pintura que se llama abstracta, ¿no? La palabra abstracta no es exactamente precisa, en el sentido que una abstracción es algo que viene de. En el caso de mis pinturas, realmente se llamaría lo que se utilizó en el siglo XX como una pintura concreta, es decir, es en sí. No es, por ejemplo, un árbol que uno sintetiza en un círculo más y a un rectángulo, o una montaña que uno la sintetiza en un triángulo, por ejemplo, ¿no? Con el sol hecho un círculo de color. Eso sería una abstracción. Lo mío es más bien una pintura concreta donde el móvil, el motor que la constituye, cuando la pienso, pero también, sobre todo en el momento de su realización, es un motor emocional. No es un motor formalista, no es un problema de relaciones de formas o de colores, no es la plasticidad de la pintura. Es la emoción que yo vivo en el momento de la realización con ese material, una pintura concreta que se constituye en el momento de ser pintada. No existe previamente, no existen bosquejos, no existen ideas que yo anoto de lo que va a ser. Puedo tener una sensación muy simple, que quiero trabajar con el color rojo, por ejemplo. Y eso a medio camino pasa a ser color verde. O sea, no hay realmente empieza y termina cuando pinto solamente. Yo creo que en la pintura, en la actividad artística, juega un rol muy importante lo que es Es difícil hablar de esta palabra porque tiene una connotación moral, ¿no? Pero sin moral, digamos. Juega un rol muy importante lo que es la destrucción, ¿no? Lo que es el gesto destructivo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en los 80 que hablaban de deconstructivo, había lo constructivo, lo deconstructivo. Para mí, ahí falla el drama, o sea, no hay más drama. Si hay construcción, deconstrucción, no hay más drama. Yo creo que el arte, todo arte de todo tipo, es un drama, ¿no? Es un momento crítico entre las ideas, la materia, la persona, ¿no? Y el hecho de que ese juego, esa intervención de una actividad destructiva va a cumplirse mucho más si hay algo que destruir. Si no hay nada que destruir, va a haber una especie de blandura en la obra, ¿no? No van a haber las tensiones. Entonces, en lo que podría llamarse mi proceso personal de trabajo, hubo un camino a algo muy, muy construido, muy determinado. Nunca he hecho proyectos para un cuadro, pero sí yo quería y tomaba mucho cuidado con que lo que resultaba fuera muy racional. Había un proceso de racionalización de la pintura que me interesaba. Eso fue como crear un núcleo de concentración de valores picturales que a mí me interesaban, ¿no? Y creo que ahora estoy como en un proceso justamente donde el aspecto destructivo interviene. Yo soy alguien que estudió arte, no soy alguien que llegó de manera ingenua al arte, ¿no? Entonces uno acumula saberes que pueden transformarse en negativos. Entonces hay que deshacerse de eso, y la manera de deshacerse es destruir. ¿Por qué? Porque la destrucción crea otras formas. O sea, si yo olvido los valores aprendidos, no. Pero atacarlos, estoy hablando en términos picturales, en el momento de pintar, atacar esos valores conocidos crea nuevas formas. Por lo tanto, se abren nuevas puertas y nuevas posibilidades en la pintura, ¿no? Cao Cao es una persona real que yo conocí,
Se llama Vicente Caucao. Y en mí juega un doble juego entre que una persona real y un nombre, una palabra, un sonido. Caucao, es un sonido extraño, ¿no? Vicente Caucao fue un niño que encontraron al final de los años 40, 50 por ahí, en los bosques del sur de Chile. Yo conocí a Caucao cuando él ya debe haber tenido 30, 35 años, 40, algo así. Era como un chico minusválido al primer encuentro, pero al cabo de unos minutos uno se daba cuenta que era otra cosa, que no era un hándicap, que había algo, un pensamiento diferente al de un niño con un hándicap o minusválido. Había una ilógica que no solo estaba presente en él, pero que él alimentaba de cierta manera, en las respuestas, en las actitudes. Él, me recuerdo, por ejemplo, conversando, yo me acercaba a él porque me gustaba estar cerca de él, y Caucao una vez, me recuerdo muy bien, una vez estar sentado con él al borde del mar, y Caucao me mostró cómo hacer imprentas con la mano en la arena mojada, ¿no? Yo me di cuenta con los años. Alguien me preguntó quién había tenido mucha influencia en mí. Me estaban preguntando por artistas, por pintores y por mis profesores de Bellas Artes. Yo me di cuenta que naturalmente en cuanto a pintura, habían dos personas que habían tenido mucha influencia. Uno era mi padre, evidentemente, que era como mi primer profesor en arte de manera muy intensa, ¿no? Y el segundo me di cuenta que era alguien que yo había completamente sacado de mi cabeza, que era Caucao. Porque yo en él vi la primera persona, o la única persona, que yo sentí que era una persona al estado puro.